Y una de las cosas que puedo disfrutar cada día de mi vida es tener no solamente la bendita presencia del Señor dentro mío, alrededor mío, sino también tener en la gracia de Dios hombres de Dios que me acompañan, me aconsejan, me ayudan, me guían, y eso es algo maravilloso. Ya cuando comienza la escritura de la palabra de Dios en Génesis, y Dios ve al hombre, hace una declaración tremenda que para el día de hoy sigue siendo igual de importante. Y Dios dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y esa declaración de Dios sigue siendo hoy tan real como al principio. No es bueno que estemos solos. También enseña el Señor en San Juan capítulo 3 acerca de que el corazón del hombre está siempre inclinado al mal, buscando más las tinieblas que la luz. Es fácil servir al Señor y seguir al Señor cuando uno está rodeado de creyentes y estamos cantando y leyendo la Biblia, pero déjennos solos un momento, cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestra intimidad y nuestra mente comienza a volar. Qué rápido vamos hacia pensamientos carnales y pecaminosos. No es bueno que el hombre esté solo. En esta mañana me gustaría meditar con ustedes algunos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que decidieron no estar solos y rendir cuentas de su vida. Y quisiera en esta mañana que juntos tengamos un corazón abierto para decir, Señor, tengo que mejorar esta área de mi vida y ministerio, porque muchas veces, aunque estoy rodeado de gente, en realidad ando solo. Entonces les invito a que oremos al Señor y luego vamos a leer su palabra. Amado Dios, en esta hora queremos pedirte tu bendición. Enséñanos, Señor, por tu santa palabra, por tu Santo Espíritu, que al leerla y al ver el ejemplo de los siervos tuyos, podamos imitarles y vivir mejor para ti. Una vez más nos ponemos en tus manos para recibir tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a leer en Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Versículo 2, 1 Samuel 12, 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos estarán con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien,
si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna. Y ellos respondieron: así es. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad Samuel está haciendo una rendición de cuentas. Cuando en el versículo 3 dice: aquí estoy, la palabra utilizada en el original para aquí es la palabra me estoy gozando. Como diríamos nosotros, estoy contento de estar aquí para rendir cuentas. No vengo con tristeza, no vengo con amarguras, ni por obligación. Estoy disfrutando de que me examinen. Y miren todo mi andar desde mi juventud hasta el día de hoy. Es una ocasión especial en este momento porque hay una transición entre los jueces y los reyes, y Samuel está presentando al rey Saúl y está saliendo de su ministerio de gobernar Israel, aunque va a continuar enseñando la palabra de Dios, guiando al rey, pero se termina una etapa y viene Samuel para presentar delante del pueblo para ser examinado. Es interesante que esta situación es la que reclamamos todos de terceras personas. Nos gusta que los pastores nos rindan cuenta de lo que hacen. Nos gusta que nos informen qué están haciendo con las ofrendas. Nos gusta que nos informen qué están haciendo en su tiempo libre también. ¿Cómo administran el ministerio? Pero muy poco nos agrada a nosotros presentarnos a rendir cuenta personalmente. Quisiera llamarles la atención a algunos aspectos de esta rendición de cuenta. En primer lugar, Samuel dice: estoy aquí ante Dios, delante de Jehová. Cuando Samuel llama a esta rendición de cuenta, invita a 3 actores para que le examinen, y el primero y el más grande es el Señor. Estoy aquí delante de Jehová para rendir cuentas. Delante de estos 3 testigos, Samuel va a presentarse para ser examinado. Ahora, esta situación de presentarse delante de Dios es bastante fácil, porque los hombres y mujeres no le vemos al Señor. Y cualquiera puede exclamar de una manera liviana: estoy en la presencia del Señor, pero puede decirlo solamente de los labios para afuera. Y por dentro estar diciendo: gracias que el Señor en realidad no me está viendo aquí. Aunque Dios nos ve, pero podemos empezar a jugar con una hipocresía maldita y utilizar la frase: total, la gente no ve a Dios, pero Dios está. Para el Señor le hubiese sido fácil decirle a aquel enfermo que le presentaron delante de él: estás sanado, vete, toma tus cosas, ándate. Pero el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente quedó admirada. Nadie podía ver el hecho poderoso y mayúsculo del Señor de que Él perdona los pecados. Pero sí vieron cuando el Señor dijo:
está sanado. Listo, vete con tus amigos. Entonces esta rendición de cuentas de Samuel tiene esta parte poderosa, hermosa de la presencia de Dios, pero no es suficiente para rendir cuentas delante de los hombres. Aún una persona incrédula, aún una persona rebelde, puede decir y expresar delante de Dios, pero no puede contra los otros dos actores. El segundo actor que llama aquí a esta examen Samuel es el rey Saúl. Dice, estoy ante el ungido de Jehová. Ahora, piensen quién es este nuevo actor, testigo del examen de cuentas, de la rendición de cuentas. Es el rey de Israel, el que va a tomar el mando y va a administrar lo que está heredando del gobierno de Samuel. Todas las cosas que hizo mal Samuel, va a tener que sufrir las consecuencias Saúl. Todas las cosas que hizo bien Samuel, va a poder disfrutar Saúl. Hay un traspaso de mando. Y el nuevo jefe, el nuevo encargado, es testigo en esta rendición de cuentas. El tercer actor es el pueblo. Nadie sabe más que el pueblo en estos años en los cuales Samuel está sirviendo de todo lo que Samuel hizo. Ellos acostumbraban a ir al profeta a pedirle consejos. Y no solamente consejos sobre determinadas cosas de su vida personal, sino también a administrar justicia, decidir en pleitos. Y aquí está Samuel, presentándose delante de estos tres actores. No es solamente ante los ojos de Dios, sino ante los ojos del nuevo gobernante y ante los ojos del pueblo. Esa es una linda lección para nuestra vida. Muchas veces en la rebeldía de nuestro corazón, nos gusta presentarnos delante de Dios porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios nos perdona inmediatamente. Pero no es exactamente así delante de los ojos de la congregación. En la congregación están los hermanos maduros y los inmaduros. Y los hermanos maduros pueden que con templanza nos animen, vean los defectos y nos perdonen, pero los inmaduros no perdonan tan fácil y critican bien. Quizás los hermanos maduros confíen en nuestro actuar honorable, en la rendición de cuentas, y hasta cuando no tengamos algunos comprobantes de gasto, los hermanos maduros nos digan, está bien, sabemos que no has tomado el dinero y que lo has gastado en la obra de Dios. Pero el hermano inmaduro dice, no, si no está el comprobante, aquí no hay perdón. En esta época de Samuel no había ni comprobantes, ni tickets, ni computadoras, ni planillas de contabilidad. Pero miren qué tres áreas presenta de su vida Samuel para ser examinado. En la primer área que Samuel presenta es en el área de su sustento, cómo él se sostuvo en el tiempo de su ministerio. Él dice, si he tomado buey alguno, si he tomado el asno de alguno. Él como profeta tiene derechos de ser sostenido por la gente del pueblo. Él puede pedir a la gente del pueblo que le entreguen los elementos que él necesita para trabajar. Pero Samuel, conociendo al pueblo, mejor no le pidió nada a nadie.
para no ser atrapado en alguna cuestión después. Y Samuel se procuró de una manera su sustento y su mantenimiento para él y sus hijos, de una manera que al final de toda su gestión, él puede presentarse y decirle: a nadie le he quitado su buey, su asno, y me las he arreglado por mi propia cuenta, y ustedes juzguen si utilicé algo de ustedes. Pues no podían decirle nada. No, Samuel, no, te has manejado correcto, no has tomado el buey de nadie, el asno de nadie. Aún teniendo derechos. La segunda área que Samuel se presenta para ser examinado es en el área de su conducta personal. En su conducta personal, él dice: atestiguen si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien. En esta palabra calumniado, que se nos traduce calumniado en nuestra versión, también podemos decir si me he peleado con alguien. ¿En algún momento entré en un pleito y tengo todavía cuentas pendientes con alguien? Él está presentándose no solamente para ser examinado en cómo se manejó con sus finanzas y con su vida familiar y con sus hijos, sino también si tiene algo personal con alguien. Dice, si he agraviado a alguno, y esta palabra agraviado también podemos traducirla como si he explotado a alguien, si he aplastado a alguien, si me he aprovechado de alguien. Cuando él está haciendo examinar su conducta en su sustento, inmediatamente da vuelta y dice: miren mi carácter. Mi carácter, mi manera de manejarme con cada uno de ustedes. La tercera área es cómo se manejó en su conducta pública, laboral, ministerial. Él era el juez de Israel y dice: si he aceptado soborno para cerrar los ojos o cohecho, y lo restituiré. Él recibió a las gentes para impartir justicia, y si él hubiese sido un juez parcial que está buscando enriquecerse con su ministerio, le hubiera de alguna manera hecho un guiño con el ojo y le dice: ¿qué me das? Y voy a fallar a favor tuyo. Pero él nunca lo hizo. Se mantuvo imparcial y no se aprovechó de nadie. Fue un juez justo. Y exhortó al que había que exhortar. Condenó al que había que condenar. Levantó al que estaba caído, defendió al que era víctima, se manejó en todo su trabajo, en todo su ministerio de una manera que nadie podía reclamarle. En tal ocasión tomaste partido y te fuiste con él y a mí me deshonraste. No podía hacerlo con Samuel. En estas mismas tres áreas, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante el Señor, ante los demás pastores y ante su pueblo. Ellos tienen que poder mirar cómo manejo mis finanzas personales, cómo manejo la administración de mi hogar,
¿Cómo manejo mi matrimonio y cómo manejo a mis hijos? Ellos tienen que poder verme de la misma manera que me conduzco, públicamente, también en privado. Y si bien es cierto que algunas cosas debo mantener a resguardo para mantener la privacidad de la familia, tengo que abrir un poco las puertas para que los hermanos puedan ver mi testimonio en la intimidad. No solamente para que me examinen y pueda rendir cuentas, sino para presentarme como un modelo, para que ellos también sigan. Y tengo que organizar mi vida personal de una manera que después pueda rendir cuenta y pueda mostrarle a los hermanos cómo me he manejado. Somos tan inteligentes para manejar nuestro orgullo, nuestra soberbia y esconder cosas, mostrar solamente las bonitas y los defectos que no nos vean. Aún le podemos decir a nuestros hijos, bueno, en este momento va a llegar de visita una familia de la iglesia, así que vamos a comportarnos diferente. Ahora le van a hacer caso al papá porque vienen los hermanos de la iglesia. No le falten el respeto a mamá porque, ¿qué van a decir los hermanos? Cuando se vayan, volvemos a la realidad. O cuando vamos con los hijos de visita a alguna casa, entonces, mire que ahora estamos haciendo una visita de hermanos, pórtense muy bien en esta casa para que los hermanos no digan que los hijos del pastor se portan mal. Tengo que prevenir la situación e indicarle el motivo correcto. Que la buena conducta está delante de los tres testigos, delante de Dios que me ve cada día en mi casa, delante de un hermano que puede venir cualquier momento en mi casa y verme cómo estoy, y delante de cualquier hermano de la congregación. En mi sustento, en mi administración personal, en mi conducta, en cómo me manejo con los diferentes hermanos, tienen que poder verme. Al fin y al cabo, en mi ministerio tengo que poder decir con quién estoy peleado, a quién ofendí, con quién estoy distanciado. Y aunque quizás no voy a poder restaurar totalmente la relación con ese hermano, pero tengo que hablar con el hermano, pedirle perdón si le ofendí y perdonarle si me ofendió, por más grande que sea su ofensa. Y al fin y al cabo quedar bien, tal vez él allá, yo aquí, pero quedemos bien. Y si algo te debo económicamente, pues te lo pagaré, no sé cómo, en cuotas, pero te lo voy a pagar. Porque no tengo que deberle nada a nadie, dice en Romanos el apóstol Pablo. Y luego tengo que poder rendir cuentas de mi ministerio. Que cualquier hermano que demande razón de mi conducta vea cómo manejo mi pastoreo, cómo administro el grupo pequeño, cómo estoy manejándome cuando voy a una ciudad lejos, qué hago, qué no hago. Tengo que trabajar de una manera que me puedan ver, porque no solamente tengo que ser bueno, cuidadoso, ordenado, sino tengo que demostrar que soy bueno, cuidadoso y ordenado. Cuando uno comienza a examinar la vida de los siervos de Dios en la palabra de Dios, verdaderamente descubre que los siervos fieles de Dios nunca andan solos. No sé ustedes, pero yo en los estudios, en las enseñanzas que aprendí leyendo, conté como 19 compañeros de ministerio del apóstol Pablo.
Nunca andaba solo. Y si por alguna circunstancia especial el apóstol estaba solo, inmediatamente empezaba a mandar cartas para todo lado que se acerquen los discípulos. Y que venga este para acá y que vaya el otro. Incluso él cuidó de que no anden solos sus discípulos. De mandarles acompañado de a dos, o de encomendarlos que alguna iglesia cuide del hermano que él está mandando. Si ves la historia del apóstol Pedro, cuando recibe esa visión del lienzo y de los animales para que coma, vienen los soldados a buscarle para llevarle al centurión a predicarle el evangelio y a abrir el evangelio a los gentiles. ¿Qué hace Pedro cuando al día siguiente se va con esos soldados? Tomando algunos, se fue con ellos. No se fue solo con los soldados. Dice, ¿qué me van a hacer estos soldados en el camino? Y llevó hermanos que le acompañaron, y cuando entraron a la casa del centurión, predicaron, se convirtieron. Pedro y los hermanos que le acompañaban comenzaron a maravillarse del obrar de Dios en esta gente. Pedro no estaba solo. Pero tanto Pedro como Pablo siempre se presentaron a rendir cuentas. Pedro regresa y le cuenta a los hermanos lo que Dios ha hecho. Dice, me fui, hice, pasó lo que pasó, volví y aquí estoy. Y todos quedan maravillados. Pablo hace un viaje misionero, hace otro y regresa otra vez a la base y rinde informe. Y dice la palabra, y compartían todo lo que había sucedido. Aún dice, los hermanos me encomendaron que tuviera en cuenta a los pobres. Y Pablo dice, y eso mismo hice con diligencia. Él predicó, discipuló, fundó iglesias, pero no se olvidó del encargue que tenía. No te olvides de los pobres. Y en medio de toda la tarea inmensa que hizo, vino trayendo una ofrenda para los pobres, porque tenía un encargue y tenía que rendir cuentas. Ahora es interesante leer lo que dice la palabra en Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero invitarles a meditar esto de cada cual se apartó por su propio camino. Cuando estudiamos qué significa su propio camino, descubrimos que es su propia mentalidad, sus propios pensamientos. ¿Por qué nos gusta en alguna manera en nuestro corazón andar solos? Que nadie nos examine. ¿Por qué no nos agrada rendir cuentas? Porque de alguna manera, más visible o menos visible, a todos nos gusta seguir nuestro propio camino. Este es un texto que muchas veces lo utilizamos para predicar el evangelio. Pero igualmente los creyentes, aún cuando hemos conocido el camino que nos lleva a la salvación y confiamos en el camino que nos lleva al cielo, en otras áreas de nuestra vida seguimos teniendo nuestro propio camino, nuestra propia mentalidad, no la mentalidad del Señor. Estamos seguros de que el único camino para ser salvo es el Señor, pero no estamos seguros
de las demás decisiones y pensamientos para toda nuestra vida. A medida que vamos madurando y creciendo en la vida espiritual, vamos entendiendo más la mente del Señor y vamos tomando decisiones más acertadas a su voluntad. Pero resulta que después de 5, 10, 15 años de ser creyentes y de estar en el ministerio y ser misioneros, pastores, todavía quedan en nuestro corazón algunas cosas en las cuales nosotros decimos, no, esta es mi opinión, esta es mi mentalidad, esto es lo que yo tengo que hacer. Y no siempre está de acuerdo a la mente del Señor. Si usted quiere tomar notas o leer, voy a leer rápidamente varios textos que tengo aquí seleccionados de su propia opinión. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Ese es Proverbios 3:7. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, su propio camino, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Proverbios 18:2. No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 26:5 dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Proverbios 26:16, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbios 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre inteligente lo escudriña. Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Su propio camino. Es tiempo, hermanos, que investiguemos en qué áreas de nuestra vida seguimos nuestra mentalidad. En ese andar del propio camino es el área donde nos gusta andar solo y que nadie se meta en nuestra vida. Todo muy bien, pero en esta parte, por favor, no te metas, porque aquí sigo mi propio camino. De alguna manera sé que esto no le agrada al Señor, pero a mí me agrada y quiero seguir mi propio camino. ¿Por qué los hombres nos gusta andar solos? Porque somos rebeldes y seguimos nuestra propia mentalidad. Quisiera llamarle la atención sobre 4 tipos de rebeldes. El tipo número 1 es el rebelde abierto, el rebelde declarado, el que definitivamente se opone a Dios y le dice no a la mente de Dios y voy a seguir mi propio camino. No creo que ninguno de ustedes esté en esa área. El segundo tipo de rebelde es el rebelde cooperativo. Este es un rebelde, digamos un rebelde bueno, porque él coopera, él ayuda, pero no porque está de acuerdo con Dios, sino porque le conviene cooperar para lograr su propio propósito. Él está permanentemente atento a hacer cosas. Vamos a dividir aquí esta parte, este rebelde cooperativo, en 2. El rebelde cooperativo bueno, el excelente, el buen alumno, el que saca 10. El que está primero para los servicios, el que dirige, el que está listo para hacer todo lo que le mandan en la iglesia. Pero utiliza su buen testimonio y su buen andar para ocupar un lugar.
No es que él está de acuerdo con el Señor y de acuerdo con el pastor, sino que él está haciendo buena letra para recibir el diploma y para luego desplazar al pastor y ocupar el lugar del pastor. El otro rebelde cooperativo es el rebelde que cumple, pero porque está obligado a cumplir. Sabe que si él no obedece, al fin y al cabo le van a sacar. Entonces no obedece porque ama al Señor, ni quiere ser, sino porque, si viene el pastor y me ve que no hice esto, mejor lo hago. El tercer tipo de rebelde es el rebelde pasivo. Normalmente este rebelde pasivo dice, se me olvidó hacer. No es que se olvidó, no quiso hacerlo. También expresa así. El rebelde pasivo dice, no, es que no sabía cómo hacerlo. Mentira. En realidad es un rebelde pasivo que no quiso hacer lo que tenía que hacer. ¿Han visto los hermanos que reciben un trabajo y es como tener un monito aquí de mascota o un lorito? ¿Conocen qué es un loro? Y entonces el hermano que viene con la mascota aquí le dice, mira, te encargo que limpies todo el salón porque va y le pasa el lorito al hombro del otro. Entonces el otro cuando ve ahí la carga y dice, bueno, pero yo justo tengo discipulado, y le devuelve el lorito al pastor. No es que tiene discípulo, sino que no quiere hacer la tarea. En muchos aspectos de nuestra vida, cada uno es rebelde en diferentes maneras. Lo más peligroso son los rebeldes cooperativos, porque no ve su rebeldía. Está siempre presente, parece un fiel siervo de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Saúl va a comenzar a reinar por 40 años. Y en más de una oportunidad, él se muestra como el rey ungido de Jehová, pero su corazón está lejos de Jehová. Y le dice Samuel, espérame, voy a llegar y vamos a sacrificar a Jehová. Y Samuel dice, no, demora mucho, lo hago por mi propia cuenta. Viene Samuel enojado y le dice, estás desechado. Eres un rebelde. Entonces Samuel se va y dice, y Saúl se desespera y dice, por favor, vení, acompáñame para que el pueblo por lo menos vea que todavía estás conmigo. Quieres salvar las apariencias. Tenemos que tener mucho cuidado con seguir nuestro propio camino. Tenemos que abrir la puerta del corazón para que hombres de Dios, para que mujeres de Dios puedan mirarnos hasta nuestro interior y nos puedan corregir en la rebeldía que tenemos en el corazón. Y tenemos que estar dóciles para seguir su consejo y corregirnos y enderezar el camino y seguir el camino del Señor, no nuestro propio camino. Dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes, no seáis sabios en su propia opinión. Es hermoso estar junto a un grupo de hombres y decirles, hermano, me está pasando esta situación en mi trabajo, esta situación en mi ministerio. ¿Qué hago con mi hijo? Tengo un problema con mi esposa. Tengo un problema con un hermano en la iglesia. ¿Qué hago? Mire, hice esto. ¿Qué opina usted? Me equivoqué, ¿no? Voy a corregirme. Voy a enderezar mis pasos.
Uno comienza a andar su propio camino y lo primero que hace es apartarse del Señor porque no sigue el camino del Señor. En segundo lugar, se aparta de su palabra porque ya no sigue el consejo de la palabra de Dios. En tercer lugar, uno se aparta de las personas de Dios porque no quiero que estas personas sabias y maduras me examinen. Y en tercer lugar, me aparto del pueblo de Dios porque ya no sirvo para el ministerio. Un hombre que se aparta de la persona de Dios, se aparta de la palabra de Dios, se aparta de los hombres de Dios, no sirve para estar frente al pueblo de Dios. Tengo que estar cerca del Señor para obedecerle, para confesarle mis pecados, para recibir su perdón, para recibir su gracia. Tengo que estar cerca de la palabra de Dios para entender la mente de Dios, para saber lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere y también lo que Dios no quiere. Y tengo que estar cerca de los hombres de Dios porque ellos también siguen a Dios, siguen su palabra y van a guiarme cuando interprete mal algo de la palabra de Dios. Y entonces sí voy a poder estar junto al pueblo de Dios, sirviéndole como Dios manda. Dice 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso pasaje. Es interesante que aquí no dice nosotros tenemos el cerebro de Cristo. No. Mente y cerebro son dos cosas diferentes. El cerebro es el órgano físico que Dios creó para que podamos pensar. Y ese puede ser un cerebro hueco o no tan hueco. ¿Te has golpeado últimamente tu cabeza así para ver cómo suena? Puedes tener mucho cerebro o poco cerebro, pero nada tiene eso que ver si tienes inteligencia o no, si tienes mente o no. Puedes tener un cerebro muy pequeñito, pero si en ese cerebro pequeñito circula la mente, la mentalidad, la forma de pensar de Cristo, vas a agradar al Señor. Pero si en ese cerebro, por más grandote que sea, incluso si te hacen burla de que eres cabezón, y tienes la mente tuya propia, no sirve porque es una mente carnal que no agrada al Señor. Tenemos la mente de Cristo. Los creyentes tenemos la oportunidad de pensar como piensa el Señor, de sentir como siente el Señor, de amar como ama el Señor, de ver como ve el Señor. Y es interesante que el Señor siempre se presentó a rendir cuentas. ¿Quiénes anduvieron solos? Caín anduvo solo. Mire cómo le fue. Diótrefes andaba solo. Judas anduvo solo. Satanás anduvo solo. Mire cómo le fue. Siguieron su propio camino. ¿Quiénes anduvieron acompañados? Moisés estuvo acompañado. David se rodeó de hombres de Dios. Pedro, Pablo, Juan, siempre estuvieron acompañados. Cuando Pablo y Bernabé salieron, recibieron la diestra de compañerismo, porque ellos se iban juntos, pero estaban acompañados de aquellos hombres que les llama Pablo, eran la columna de la iglesia. Así los reconoció Pablo a Pedro, a Jacobo y a Juan.
los que sostenían la iglesia y a quienes debía presentarse a rendir cuenta. ¿Quién anduvo acompañado? El Señor Jesús. Nunca el Señor Jesucristo hizo nada solo. Aún en el momento de la creación, parece que ya estaba entusiasmado con tantas cosas lindas que iba creando, que en un momento se paró y le dijo al Padre y al Espíritu, hagamos al hombre. No estaba solo, estaban juntos. Lamentablemente, en un momento el Señor Jesús tuvo que estar solo, en la cruz del Calvario. Y sintió el dolor de estar solo. Y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por un momento el Padre tuvo que separarse para que Él sea nuestro Salvador. Pero volvieron a unirse, venciendo la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, para que nunca más estén solos y para que nunca más estemos solos. Tenemos que aprender a amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza, y a los demás hermanos de la manera que el Señor nos ha amado a nosotros. Hermano, andar solo es pecado. Cuando el Señor permitió que algunos hombres de la iglesia, que por muchos años habíamos sido diáconos, lleguemos a ser ancianos en la iglesia, los dos hermanos mayores, que ya tienen casi más de 30 años de ser ancianos, nos hicieron leer un montón de libros y sobre ancianos y nos entrenaron. Pero una de las cosas que hicimos cuando ya fue el tiempo de que los hermanos nos reconocieron y oraron y pasamos como un año y todos los domingos se paraba el anciano mayor y decía, si alguien tiene algo contra estos hombres, tiene tiempo ahora de decir para que entonces no sean pastores ni ancianos. Y yo miraba a ver quién iba a decir algo. Y estuvimos un año así orando. Y el hombre cada domingo nos golpeaba en la mente y el corazón. Si alguien tiene algo que decir contra estos, dígalo ahora porque después van a ser ancianos. Entonces, en ese tiempo oramos al Señor y decidimos juntos, no solamente controlarnos entre nosotros y rendirnos cuenta, y de verdad, cuando nos reunimos como ancianos y diáconos juntos, cada uno expone cómo le va en la vida, cómo le va con la esposa, con los hijos, si tiene algún problema en el trabajo, si tiene algún problema en algún ministerio. Nos rendimos cuenta entre nosotros, pero dijimos, no es suficiente. Y oramos al Señor y elegimos a hombres que creemos son columnas de la iglesia, que aunque no están en nuestra iglesia, sirvan como consejeros cada vez que le necesitamos. Y entonces anotamos e hicimos una lista de 5. Uno de ellos ya está con el Señor. Pero cada vez que nos pasa algo, tomamos el teléfono y decimos, hermano, ¿qué hacemos con esto? Hermano, ora por mí porque me está pasando esto. ¿Qué te parece que hago? Y algunas veces nos dicen cosas que no nos gustan o que a mí no me agradan, pero son verdaderas. Y tengo que agarrar mi propio camino y cortarlo y caminar en el camino del Señor y obedecer. Y hemos pasado momentos muy difíciles, pero ha sido lindo tener al Señor presente, a los ungidos de Jehová presente y al pueblo de Dios presente, porque también delante de la iglesia rendimos cuenta. Y cualquier hermano puede en cualquier momento preguntarnos, ahora mismo estoy aquí, pero
Rendí cuentas a la iglesia de decirle, mire, voy a ir a México, me dan permiso, solamente 2 domingos voy a faltar, ¿puedo? Y le rendí cuentas a mi esposa y si ella me decía que no, pues no iba a estar aquí. Y también hablé con cada uno de mis hijos. Le mire que el papá se va a ir, no voy a estar 15 días. Y son ya grandes. Pero quiero que sepan dónde está el papá, qué hace, cómo hace, dónde va, dónde viene, cuándo. Es muy fácil rendir cuentas cuando todo va bien, pero cuando hemos cometido pecado es muy difícil. ¿Se acuerdan de David cómo escondió su pecado de adulterio y el crimen que cometió? Pero llegó el profeta y le habló al corazón y se humilló y reconoció su pecado. No fue sacado de su reinado, pero rindió cuentas y soportó las consecuencias del pecado. Aun cuando cometemos pecado y nos desviamos en pequeñas cosas, tenemos que aprender a confesar y pedir perdón. Qué bendición es vivir lo que el Señor oró y pidió en San Juan capítulo 17. Señor, que sean uno, así como tú, el Padre, y yo, el Hijo, somos uno, que ellos sean uno. Esa oración del Señor es contestada cada vez que entrego mi corazón al Señor. Le digo, Señor, no mi propio camino, sino tu camino. No quiero andar solo. Quiero estar junto a ti, Señor, pero junto a todos aquellos que invocan tu nombre y te siguen de corazón. Y que me vean, y que yo los pueda ver, y que me corrijan, y que yo pueda seguir el ejemplo de ellos. Que el Señor les bendiga mucho en esta mañana, hermanos. Pero me gustaría terminar invitándoles a tomar una decisión. Quizás en esta hora tienes que decirle a Dios, Señor, perdón porque seguí mi propio camino. Te elegí para salvación, te elegí como Señor para servirte. Pero Señor, tú sabes que en esta área el Espíritu ahora te marque. En esta área, Señor, he seguido mi propio camino. Y perdón, Señor, porque sigo duro de corazón y mi mente está rebelde. Perdón, Señor, porque no me gusta rendir cuentas. Pero ahora mismo, Señor, quiero cambiar. Y quiero seguir el consejo de tu palabra. Y quiero rendir cuentas. Y sería hermoso que en esta misma hora elijas delante de Dios un hombre, si eres hombre, y una mujer, si eres mujer. Y le pongas ahí con nombre, apellido y letra mayúscula. Este va a ser el hermano a quien yo voy a ir para pedirle consejo, para declararle mis dudas, para enfrentar mis errores, para decirle, corrígeme, hermano, aconséjame, guíame. Y voy a buscar así, no solamente a Dios, que es bueno buscarle, no solamente la palabra de Dios, sino también a los hombres y mujeres de Dios. Y le voy a pedir que me abrace y que me guíe y que me ayude. Quizás que me consuele, que me anime y que me dé una palabra que guíe por el camino recto de Jehová. Vamos a orar. Cada uno, por favor, en su corazón esté orando al Señor, pidiéndole la guía, confesando el pecado, buscando la restauración. Y sería un hermoso fruto para la gloria de Dios que en este mismo momento digas, yo sé, Señor,
que esta hermana, y ponerle el nombre, que este hermano, y ponerle el nombre, a partir de este momento va a ser mi consejero. Quizás puedes poner a 2 o a 3, pero pon ese nombre en el altar de Jehová. Y en este mismo momento ora a Dios por él, para que Dios derrame su gracia en ese hermano que estás eligiendo, y sea de tremenda bendición en tu vida. Amado Dios, en esta hora queremos darte a ti toda la gloria y la honra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces seguimos nuestro propio camino en la rebeldía de nuestro corazón y nos apartamos de tus deseos, de tus pensamientos, de tus propósitos. En esta hora, Señor, una vez más volvemos a ti para ser restaurados, para completar lo que nos falta, para llenar los vacíos, para depender de ti. Usa, Señor, a tus siervos preciosos que has salvado, que has entrenado, que has preparado, para que nos enseñen, para que nos dirijan, para que nos corrijan. Y que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, hablando en ellos y hablando en nosotros, podamos ser mejores para ti y mejores para tu reino, y ser limpiados por tu sangre preciosa, por tu palabra que limpia, y por los hermanos que nos ayudan a que nos limpiemos en ti. Gracias por los hombres y mujeres que tienes, que son una bendición, una verdadera columna de tu iglesia. Cuídalos, protégelos, sánalos, úsalos. Y a nosotros, Señor, danos la oportunidad de corregir lo que hicimos mal y honrarte así, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, porque solamente tú, Señor, mereces ser honrado y adorado de esta manera. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.